Alianza After Hours. Hola, muy buenos días a todos. Estamos aquí de nuevo en nuestra cita semanal de Alianza After Hours, el podcast de Alianza. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia de inversiones, y hoy vengo acompañado por nuestro jefe economista, Carlos Velázquez. Carlos, ¿qué hubo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Felipe? Todo muy bien. ¿Ya compró regalos de Navidad? Ya los compré, ya también y alistando la cena navideña, sí, ¿Y señor. pidió cosas de Amazon o algo así? Mercado Libre, me gusta Mercado Libre. Pero Mercado Libre sí llega rápido, ¿o no? Sí, a mí me Es que funciona Amazon bien. sí, si uno no lo hizo con tiempito, No, ya no no, llegaron los regalos. Ese es mi problema ahorita con los regalos de mis hijos. claro. Me toca, me va a tocar pagar full price en Panamá. No voy a poder pedirlo de Amazon. Ya. Pero bueno, es porque estaba muy ocupado con los mercados, no porque sea mal papá, ¿no? Eso está claro. Bueno, listo. Démosle. Carlos, bueno, les contamos a todos que este es nuestro último podcast del año. Eh, no es porque ya el año esté de ninguna forma solucionado. Vamos a arrancar con enero con muchas cosas que quedaron pendientes, pero vamos a darnos una pausa nosotros y vamos a regresar el segundo viernes de enero. Entonces vamos a dejarlos descansar un rato sin podcast. Ojalá nos extrañen como nos vamos a extrañar nosotros a ustedes. Y hoy vamos a tratar de compensar un poco para ver qué puede pasar las primeras semanas de enero y bueno, en general todo el 2026 donde estamos viendo nosotros los temas más interesantes. Entonces es como, este es un hasta luego en este podcast, pero no es más que un hasta luego, nos vamos a ver pronto. Arranquemos, Carlos, con un poquito del resumen de la semana, que hubo cosas bien interesantes que se movieron harto. Yo voy a contar el vaso medio lleno y el vaso normalito, y le dejo a usted para que cuente un poco las noticias del vaso medio vacío. ¿Qué hubo bueno en la semana? La inflación de Estados Unidos al final de la semana, el jueves. Acuérdense que teníamos un Super Bowl de noticias. Salía el empleo gringo el martes y la inflación el jueves, que yo no recuerdo haber visto que se juntaran esos dos datos así de forma en la misma semana, obviamente todo por culpa del shutdown, pero la inflación salió buena, se cayó obviamente lejos, nadie esperaba que bajara, de hecho esperaban que subiera un poquito más de donde estaba, entonces la noticia fue supremamente sorpresiva, una noticia de estas es muy diferente al tema de empleo, digamos. Cuando hay una noticia de inflación bajita, todos celebran, cuando hay una noticia de inflación alta, todos sufren. Y cuando digo todos es, usted le venden acciones y le venden bonos e igual, digamos, en cualquiera de las dos direcciones, con signo contrario. Por ejemplo, con empleos diferentes. Si usted le sale un empleo bajito, entonces los bonos se celebran, pero de pronto las acciones sufren. Es mucho más heterogéneo. Pero con la inflación deberían haber celebrado los mercados de forma enorme. Y aunque fue positivo y aunque los mercados lo medio celebraron, no fue tanto. O sea, realmente hay algo en el aire en que la gente está terminando de solucionar. ¿Por qué nos preocupamos? Nos preocupamos por este tema de la tasa de desempleo subiendo al 4,6, que también la conocimos, también fue otro brinco enorme, el 4,3, el 4,4, el 4,6. Nos preocupamos por la inflación que está cayendo o la celebramos con tranquilidad. Nos preocupamos más bien porque esos datos están subiendo muy rápido y salimos de un shutdown y de pronto están mal calculados, que también hubo voces que dijeron es como esperemos un par de datos más porque ni idea si esto esté apuntando en la dirección correcta. Entonces hubo mil interpretaciones acerca de estos datos que se cruzaron, lo que obviamente si hubiera sido cualquier otro mes normal sin apagones en Estados Unidos, pues uno diría la desaceleración económica en Estados Unidos ha cogido algo de velocidad y la inflación pareciera que ya ha cogido también velocidad hacia abajo, como que ya no hay ningún problema, esa sería como la lectura. Y la preocupación válida en este caso, si uno confiara en los datos fielmente, pues la preocupación válida es, oye, esto está levantada de la línea verde, ¿será que se va a volver recesión o no? Pero incluso ahora más adelante les vamos a mostrar encuestas de preocupaciones de los inversionistas a nivel internacional y no pareciera que es recesión, pareciera que es algo más relacionado de pronto con un error de política, con el que la inflación de todas formas al 2,7 pues no es el 2, ¿no? El 2,7 sigue siendo una inflación incómoda para estar bajando tasas, no sé, hay algo que quedó en el ambiente
enrarecido en los mercados, aunque los mercados cerraron recuperando, se vuelve a insistir gracias al dato de inflación al final de la semana, y se sintió más raro en los emergentes. En los emergentes sufrieron un poco más, cerraron más lejos de los máximos, y sobre todo Latinoamérica la están vendiendo más fácil ahora. Y yo creo que hay un cambio de switch que hizo la gente la semana pasada con ese tema de que las elecciones en Brasil también iban a ser difíciles, sabiendo que las de Colombia también van a ser un reto. Pero yo creo que el tema de Brasil y los activos brasileros y el mismo real brasilero perdió muchísima dinámica desde que eligieron a Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, como uno de los candidatos de derecha, porque ya explicamos eso la semana pasada, porque como que no es el gallo para competir con Lula, y Lula está con muy buen apoyo, en las encuestas está muy bien, mucho mejor parado, digamos, que las encuestas de izquierda en Colombia, mucho más fuerte, obviamente es una reelección para él, una reelección, que sería su tercer mandato. Eh, bueno, el cuarto, no sé, el periodo del 2000 también fue larguísimo para él. Pero bueno, entonces hay algo enrarecido en Latinoamérica para tenerlo en cuenta. Obviamente un activo que ha dado mucho dinero y que nosotros le creemos muchísimo. Puede entrar a una etapa Brasil y Colombia a algo similar a lo que le tocó a Chile. A Chile la bolsa le fue muy bien este año, pero Chile sufrió. eh, Sufrió, pues su moneda particularmente no fue la más dinámica hasta que llegamos aquí. Entonces, bueno, en general ese fue como el impacto y la mezcla de noticias. Ahorita volvemos al tema de las líneas de toda, no entremos tan de lleno ahí. Pero en general ese fue el impacto de la noticia importante que fue la inflación. Y la inflación trató de rescatar el mercado. Por el otro lado, el desempleo preocupó, pero queda en el aire si esas dos noticias, la verdad, vale la pena verlas mucho. Y en el vaso medio, no, ni medio lleno ni medio vacío, hubo par de noticias. Estuvo, por supuesto, el Banco de la República que dejó las tasas quietas, y aquí es súper difícil interpretar si es bueno o malo o intermedio. Bueno, pues porque el banco ve las cosas como con tranquilidad, no se está metiendo en el pánico de los test y está diciendo, vamos despacio. Yo veo las varias razones para mantener la tasa, sobre todo la inflación bajando, bueno, varias cosas. Obviamente podría estar uno negativo diciendo el banco se está quedando corto, dada la gran incertidumbre que hay en los mercados de renta fija. Una discusión ahí interesante para tener ahorita más adelante. Y también en una de esas noticias que también impactó mucho los mercados, sobre todo el dólar en Colombia y los test al final de la semana, una jugada nueva de la Dirección de Crédito Público, que está moviéndose por todos lados, es muy, muy activo. Eh, Realmente hay ahora que piensen ustedes, ya hay una guerra abierta en el mercado colombiano, ya hay unos especuladores internacionales. De hecho, lo nombra el mismo director de Crédito Público, Javier Collar. Dice, hay unos inversionistas internacionales que tienen una posición bastante fuerte acerca de vender Colombia. Y él está parado en la idea de defender a Colombia con un montón de herramientas supremamente novedosas. Entonces, las herramientas novedosas pues tienen sus críticas y sus críticos y la gente que los apoya, pero y sacó una nueva, digamos, una nueva estrategia que es venderle directamente unos test a un gran jugador internacional que no sabemos quién es, 23 billones. Entonces el viernes, bueno, acaba la semana, vemos nosotros que el dólar de pronto está cayendo 2%, que es una barbaridad para cualquier día, más un día en que no se estaba moviendo la moneda. Y los test se valorizan también de una forma importante. Y era esto, los movimientos que estaba viendo el mercado, que se estaban registrando de una venta directa. Esto no es normal, es la primera vez que el gobierno le dice, vea, voy a emitir estos test, a alguien de afuera se los mando directamente hasta allá. Entonces hubo, pues obviamente esto vuelve a ser otra, digamos, otra pisa fuerte de nuevo crédito público. No sé si al mismo nivel que pisó en junio, cuando frenó las desvalorizaciones de los TES y desvalorización incluso ayudó al impulso bajista de dólar, pero vuelve a pisar duro, pues está presente, está moviéndose, está haciendo cosas novedosas. Y el mercado pues terminó el viernes con más calma en los TES y con un dólar que al principio bajó muchísimo, pero después se volvió. No creemos que el dólar haya entrado, digamos, esa es una cosa que nos queda la duda, pero no es que el dólar haya, esa plata que el gobierno recibió, no es que de una vez haya llegado aquí a Colombia, es más la expectativa de ver esos movimientos tan grandes y que eventualmente esa plata tenga que venir, pero también, entre otras palabras, entre otras cosas, de pronto ahora Crédito Público también ya tiene otra vez una bolsa llena de dólares
para traer. Entonces, muchas cosas ahí interesantes en temas de intervención, para temas prácticos de mercado. Esas dos jugadas, digamos, afectan mucho dólar y obviamente TES. La del Banco de la República, pues no sabemos cómo el mercado vaya a reaccionar, si reacciona con confianza el lunes o dice, no, estos tipos están colgados y atacan el dólar, ya lo veremos. Y obviamente la movida de crédito público, pues intenta crear calma en el mercado de TES y en el mercado de dólar y tuvo su efecto el viernes. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. Esas son las noticias, Carlos, que yo tengo de medio lleno y intermedio, de nuevo, esas de intermedio, que entre alguien y escoja. Yo no voy a escoger exactamente, creo que hay cosas buenas y malas. Por ejemplo, esa colocación de crédito público fue unas tasas altísimas. Pero bueno, eso lo podemos ver más adelante, lo vamos a hablar. ¿Usted qué vio en la semana, Carlos, que no le convenció mucho? Bueno, Felipe, en el vaso medio vacío, parte de las noticias estuvieron relacionadas con las preocupaciones sobre el comportamiento de las finanzas públicas y que pues está atado, por supuesto, a lo que usted ya mencionaba sobre esta operación de colocación directa en TES, en la medida en que Fitch anunció una rebaja a la calificación soberana en moneda extranjera, ¿no? Que si bien no impactó a los mercados en la medida en que se igualó a lo que ya había hecho Standard Poor's, pues digamos que por un lado lo negativo es que pues una vez más perdemos otro grado o nos rebajan la calificación, mientras que otros países latinoamericanos que se encontraban muy rezagados pues ya obtuvieron el grado de inversión. Hablo por ejemplo de un país como Paraguay, era impensado hace 5 o 10 años que ellos iban a estar en grado de inversión y nosotros no, ¿no? Eso por un lado. ¿Sabe que este tema, Carlos, me llama mucho la atención porque hay ciertas discusiones acerca de qué están viendo las calificadoras y uno podría argumentar, oiga, que pues qué visión tan diferente, ¿no? La de un Moody's ya con Standard Poor's y con Fitch. Adicionalmente, se tiene el tema de que Fitch no fue hasta el outlook negativo, ¿no? Se quedó en estable. Entonces, de Estable. pronto uno dice se igualó, pero no fue tan negativo. Si uno quiere ver el vaso medio lleno, cambiarle de sitio su noticia para el otro lado. Em, pero obviamente todas estas discusiones pues no tienen mucha cabida en el precio de los activos. O sea, realmente el riesgo país de Colombia ni es W, ni es W más, ni es triple W menos, es más como un W menos. Entonces sigue siendo una discusión de calificadoras y de analistas, pero no de inversionistas. Los inversionistas están al otro lado. Están diciendo, no, señor, usted me paga una barbaridad más de tasa porque yo lo considero W menos. Así es, sí, sí, sí. Ahora, como decía esta noticia, y usted ya también lo mencionaba, no mueve mucho los mercados. Se dio paralela por allí a un anuncio del gobierno sobre el déficit esperado para el 2025, cerca de 6,2, tal vez una sorpresa negativa, y es que el déficit primario llegaría hasta el 3,2% del PIB y no el 3, que incluso ya parecía elevado, el que había mencionado el CARF. Entonces, por eso vimos esa noticia en el vaso medio vacío. También Explíquese, Carlos, tuvimos, ahí la diferencia como entre primario y el sí, déficit normal, porque siempre uno escucha dos números y uno es grandote y el otro es más pequeño. ¿Cómo es ese claro, tema? se ha puesto énfasis en este tema del balance primario en la medida en que ese da cuenta de la diferencia entre los ingresos totales y los gastos de funcionamiento de inversión, es decir, que excluyen los gastos de intereses que precisamente son los que se han reducido a propósito de las estrategias de crédito público. Entonces, si uno excluye ese componente, pues lo cierto es que el gasto, pues sobre todo el de inversión, ha generado una presión alta que ha llevado a que, o llevaría a que el balance primario, el déficit primario, pues alcance un nivel que solo habría sido superado en 2020 y 2021. El que eso es lo que también está propiciando, pues, este ataque especulativo que usted ya mencionaba a la deuda pública. Sí. También tuvimos la noticia, pues, que usted ya mencionaba, de desempleo, con ese contraste entre el aumento de la tasa de desempleo y la generación. Y también, pues, a propósito de la debilidad de las finanzas públicas, en la rueda de prensa entre el gerente Villar y el ministro de Hacienda, pues este último anunció
que el gobierno expedirá un decreto de emergencia económica para sustituir los recursos que no se pudieron alcanzar con la fallida reforma tributaria, que recordemos sería por 16 billones de pesos. Por supuesto, esto es muy controversial en la medida en que seguramente va a ser demandada su constitucionalidad, pero pues aquí va a generar un ruido sobre todo para las empresas o el sector privado, ¿no? Entonces eso también lo vimos en Y medio vacío. échese un cuento ahí, Carlos, invéntese que mañana sale el decreto de emergencia económica, mañana cuando ustedes vean el podcast, de pronto ya lo anunciaron. ¿Qué serían los siguientes pasos? O sea, obviamente el incentivo es, o lo que el gobierno dice es, tengo un problema de 16 billones y no quiero recortar, ¿no? O no puedo recortar porque hay una emergencia económica. Entonces, ¿qué significa una emergencia económica? ¿A quién tiene que convencer y cómo serían los pasos? ¿Cómo se viviría eso en Colombia en el 26? Bueno, Felipe, respecto a la emergencia económica que recordemos ya fue impulsada, ha sido impulsada por este gobierno, recordemos que debe estar sujeta a un hecho sobreviniente, ¿no? A hechos muy atípicos que lleven o que el gobierno tiene la potestad de, por medio de un decreto, impulsar una serie de medidas para responder a algo muy particular, precisamente esos hechos sobrevinientes. El ministro ha mencionado que la situación de la salud e incluso del orden público, pues a propósito del paro armado que se está llevando a cabo en el país, pues llevan precisamente a que se adelanten ese tipo o se impulse ese tipo de decreto, el cual el gobierno está potestado para presentar, pero allí entonces se verá después sujeto a un análisis de parte de la Corte Constitucional precisamente para evaluar si es o no constitucional. Tiene, de hecho, la potestad de hacer una revisión y que nos entre en vigencia previa, pero no es lo que ha venido ocurriendo y de hecho algunos líderes políticos han venido mencionando esta posibilidad. Entonces, lo que podría ocurrir es que antes de que, o en el caso de que sea declarada inconstitucional en los siguientes meses, pues el gobierno efectivamente va a poder generar unos ingresos adicionales. Ok, entonces primer paso, algo muy grave está pasando en el país, entonces usted dice la salud o el orden público, y entonces uno sabe que al final de esta foto, cuando termine, la corte le va a decir a uno, esto sí es igual a la pandemia, o esto sí parece un terremoto, o parece algo de ese estilo. Le va a decir es válido o no es válido, y eso queda en continuará. Pero lo que usted dice es la corte de pronto antes, desde el principio podría decir, no, para un segundito toda esta jugada, de pronto déjemela revisar primero antes de dejársela implementar. Así Y es. en ese caso no dejaría al gobierno recibir unos ingresos adicionales. Pero si se va por la normal, entonces la corte comienza a estudiarlo, el gobierno implementa la medida, comienza a cobrar unos impuestos por alguna razón en algún lado a las empresas o a donde quiera, digamos, plantearlo y lo va recogiendo hasta que la corte le diga si está bien o está mal. Pueden pasar meses y recibir la plata. Si está mal, devuélvala. Si está bien, quédesela. Esa es como la Así forma. es, Felipe, así es. Listo. Y claro, y el miedo de pronto que le da a la gente es, si yo declaro una emergencia económica, primero, bueno, genero obviamente un choque para las empresas que tienen que sacar una plata y después ver si se la devuelven y bueno, mil cosas raras ahí para solucionar los problemas de caja de gobierno. Pero también, si llegara a no declararse inconstitucional, pues entonces queda como un referente de, si yo siento que las cosas están apretadas, puedo Sí, brincarme el Congreso, puedo irme ok. un mal precedente, efectivamente. Listo. ¿Y qué más? Veo por ahí que tiene cositas de vaso tapado. ¿Qué más veo por ahí? Sí, bueno, en el vaso tapado tenemos dos noticias. La primera es que vemos cómo el bloqueo petrolero por parte de los Estados Unidos a Venezuela pues ya se hizo efectivo y esto pues por supuesto pone en aprietos al régimen y ahí pues queda, seguimos con la incógnita si efectivamente las tensiones van a escalar. Esto porque durante la semana se esperaba que hubo un rumor que Trump anunciara ya un ataque contra Venezuela, o no voy a decir Venezuela, sino contra el régimen y esto no ocurrió, entonces se perdió algo de momento con esta presión, entonces estamos en este estado de incertidumbre respecto a qué va a pasar
en este país y de ahí que pues no se hayan movido mucho los mercados por este motivo. Y la otra noticia es que en octubre el crecimiento económico bordeó el 2,9%. Y se reitera, se confirma que la economía colombiana muestra una buena dinámica, haciendo la salvedad de que el gasto público tiene una gran relevancia en dicho comportamiento y de hecho entre el sector público y ese sector de entretenimiento, pues explican cerca del 56% del crecimiento de octubre. Eso tenemos en vaso tapado, Felipe. Ahí viene, Carlos, toda esta discusión que yo también medio participé un poco en la idea de Lo ven. el premio de Economist, ¿no? El premio, no, el Así ranking, es. que nos deja a nosotros de cuarto lugar. Bueno, estas son discusiones que al mercado no le interesa, ¿no? O sea, realmente ningún inversionista va a comprar Colombia porque quedó de cuarto, ni lo van a vender si queda de 20. O sea, esto es absolutamente una discusión política interna para generar un peor o mejor ambiente. Tal vez yo resumiría como es una encuesta hecha para países de la OECD, que son países, por supuesto, en un nivel de desarrollo muy diferente a Colombia, y aún hay unos dos o tres países que están como, eh, son como los de Playa Baja que están ahí, que nos dejaron arrimarnos pues a la OECD, pero somos de números muy diferentes. Entonces, cuando miden qué tan bien le fue en el 25 al país, pues miden qué tanto mejoró el crecimiento, qué tanto mejoró el desempleo, qué tanto mejoró la inflación. Muchas de esas variables, las de colombianas o de cualquier otro país, arrancan desde niveles muy, muy altos. Entonces hay veces que las mejoras son escandalosas, que Colombia las puede tener, pero ningún otro país podría tener una mejora así de brava porque están en otro nivel. El ingreso per cápita en Colombia es de 20.000, de esos países promedio 50.000. Entonces primero hay unos efectos básicos que son como raros medirlos. Hay otras cosas que si usted arranca con una inflación altísima como la colombiana, altísima en Latinoamérica, obviamente súper alta en países de la OECD, pues una reducción marginal ya lo pone usted en ranking Claro. principal, también valora la bolsa. No, de esos países de la OECD, ahí no está, pues el único latinoamericano que podría estar, o había dos, Costa Rica y Chile, no están en el ranking porque no tienen números comparables. Entonces solo nos comparaban con México. O sea, hay mil cosas, en realidad no tiene temas fiscales, no hay ninguna variable que mida tasas de interés bien alticas, pues como que es raro celebrar eso. Pero aquí hay, obviamente va a haber un debate en Colombia enorme sobre el gobierno que va a seguir defendiendo su idea de si yo pongo plata en la gente, en las manos de las personas, eso va a generar un círculo virtuoso, y no va a haber problema, no va a haber déficits y una idea que es bien particular, bien, no es que no pueda darse, pero las veces que si ha funcionado en algún país, pues que la mayoría son accidentes, funciona es porque el país tiene otros choques productivos, no sé, México le han puesto un montón de plata en la mano a los inversionistas, pero México tiene el nearshoring y mil cosas que ha alimentado esto. Entonces, bueno, es una discusión supremamente larga, pero el resumen del tema de Economist es que nos meten en un ranking que no es muy particular que nosotros estemos ahí y sobre todo si venimos de una desaceleración económica fuerte, pues quedamos 2 años ahí, pero el crecimiento nos suma mucho y la bolsa también sumó ahí, también es raro meter la bolsa y como sacar pecho sabiendo que una parte es, primero que no hay ninguna bolsa latinoamericana para competir, que las latinoamericanas rentaron parecido y segundo, pues que la bolsa se valoriza además por expectativas políticas. Pero bueno, ahí solamente para hacer un resumen de una discusión que a nosotros nos tiene sin cuidado, los mercados nadie va a pararle bolas a eso, esos números son absolutamente, son demasiado superficiales para que uno tome una decisión de inversión ahí. Pero bueno, ahí lo terminamos, Carlos, y me voy a contarle un poquito, que ya les estaba contando de mercado, voy a resumir la parte de mercado, a terminar de resumirla, mostrándoles un poco qué terminó pasando en la semana, pues para que ustedes vean la foto, ahora sí ya las estábamos mostrando, pero las vamos a retomar rápidamente. En términos de las acciones de Estados Unidos, siguen ahí, llevan desde octubre, desde casi septiembre, tratando de hacer nuevos máximos. Si ustedes se dan cuenta, desde que la Fed comenzó a actuar con sus subidas, con sus reducciones de tasa,
hay muchos activos que se han estancado, como que no saben muy bien si esto es bueno o es malo, si es bueno que bajen tasas, claro que sí, pero es malo que la economía se desacelere, claro que sí. Pero no debería estar bajando tasas porque la inflación no se ha reducido suficiente también. Entonces hay una mezcla de interpretaciones en que el mercado no la tiene tan clara. El caso es que el mercado se logró recuperar al final de la semana en acciones, pero sigue ahí todavía así indeciso. Bien particular la venta de bonos, con eso nos quedamos en un continuará porque lo que les decíamos nosotros, cada vez que la Fed ha bajado tasas, esas tres rayitas, el gráfico de la izquierda arriba, le venden a uno bonos. Y esos son señales de error de política, que el mercado dice, no, señor, usted está bajando cuando no debería bajar. Entonces quedan continuará con el Tesoro de Japón de 10 años, con el bono japonés, rompiendo el 2% por primera vez en 2 décadas. Entonces ahí queda una gran presión en los bonos largos que para el tema colombiano esto es como, no es tan importante porque ha sido un comportamiento demasiado estable para la gran volatilidad nuestra, pero pues uno no quisiera que comenzaran a vender bonos internacionales, dado que estamos lidiando con nuestros temas internos. El dólar bajó, le ayudó el tema de la desaceleración gringa económica y le ayudó un poco la inflación, pero también al final de la semana comenzó el dólar a rebotar a nivel mundial y el petróleo tal vez es la variable más interesante aquí en esta foto, les voy a contar una historia del petróleo. Está tratando de no romper los $58 por barril del Brent, que es el mínimo de todo este semestre. Es un nivel muy, muy importante. Si se rompe el 58, pues se cae a 50 o 48 o algo así. Entonces, obviamente la debilidad económica, que los dos datos señalaron debilidad, el de empleo y la inflación, pues lo presiona a la baja. Y pues hemos insistido, esta es una gran variable para el tema de la inflación, que es el cuento que les voy a contar. Y Latinoamérica, que ya habíamos, ya les había también resumido un poco, no le fue tan bien. Latinoamérica, digamos, a nadie le fue bien esta semana, súper bien, pero Latinoamérica la sufrió. Y aquí insistir un poco, vean la caída de Brasil, que está arriba a la izquierda. O sea, ahí algo está pasando, hay un switch, hay un modo electoral en Brasil, como puede ser modo electoral en Colombia. Ustedes saben que a nosotros nos encantan las acciones latinoamericanas y creemos que va a tener un retorno por X, por muchas veces, no es que se va a valorizar 30%, sino va a valorizar una, dos o tres veces o cuatro veces. Pero pues es normal que si uno entra a la parte, digamos, al periodo preelectoral, es normal que haya volatilidad, sobre todo si usted llega a ese momento con 50 o 60% de valorización. No es que lo van a vender, una barbaridad ni nada, pero es normal que empiece a enfriarse y eso le pasó a Brasil fuerte y toda la región lo siente. Pues, obviamente si Brasil estornuda, nosotros todos lo sentimos, a todos nos dan escalofríos. Entonces, ustedes ven, las bolsas tomaron un descanso, unas más fuertes que otras, Chile, por ejemplo, un poco más fuerte en el rebote, pero todas estamos sintiendo como esa nueva etapa del próximo año, que es un año electoral, como les digo, en algún momento puede haber plata si las tomas electorales ayudan y no, pero sea lo que sea, pues vamos a tener que terminar el ciclo electoral de esos dos países, de Colombia y de Brasil, para ver qué tanto van a poder aprovechar del otro ciclo, del ciclo global que nosotros vemos que digamos, a poner a Latinoamérica en el centro. Pero si usted es Latinoamérica y usted es un país de izquierda o derecha, no importa, pero que más o menos cumple con ciertas reglas, pues le va a ir muy bien. Si usted es un país de izquierda o derecha, no importa, pues si usted no cumple con ciertas reglas o cierto respeto a la institucionalidad, pues no le va a ir tan bien en esos 2, 3, 4 años que se imagina Alianza de aquí en adelante. Y las monedas es aún más llamativo. Fíjense el real brasilero cómo se levantó. O sea, una levantada enorme, una pérdida de valor. El dólar se subió mucho allá y es reflejando eso. Algo le hizo clic a los inversionistas en Brasil cuando vieron a Flavio Bolsonaro en las encuestas y dijeron, esto por aquí no va a ser tan fácil el tema electoral y se nota la presión brasilera mucho. Y fíjense que las dos monedas que más han estado rebotando es la brasilera y la colombiana. Y tiene absolutamente todo el sentido, no solamente porque esos dos son países que han compartido mil cosas y ahora comparten más que nunca. Ahora los mismos problemas fiscales, la inflación más alta de la región, mil cosas que siempre nos han alineado con ellos, ahora estamos mucho más cerquita. Entonces, esa fue la foto latinoamericana, que queda uno en el fin de año pensando en, oye, enero no va a estar movido, esto no va a estar fácil, esto va a estar de mercados en el congelador, de laterales, de dólar, nosotros le apostamos al rebote, lo hemos logrado, pero no es como, o sea, hemos dejado unos añitos de vida ahí mientras ha estado rebotando, porque es difícil llevarle la contraria a la gran fortaleza de las monedas en general latinoamericanas, pero ha funcionado de a poquitos y falta mucha información, pero el mensaje un poco es,
como un rally, super rally de fin de año o un enero que sea fácil, no. Esto terminamos los últimos 2, 3 meses del año rotando, la gente tomando ganancias, varias preocupaciones surgen por ahí, otros elementos positivos como la inflación gringa, pero queda muy en un continuará, y hay muchas variables que quedaron en continuará para el próximo año. Entonces la plata, el que diga, no, pues qué pereza irse a Navidad con este discurso, pues es que la plata ya se hizo, o sea, realmente el año ya estuvo. Tampoco, pues, no siempre va a ser en línea recta hacia arriba. Entonces, véanlo más bien incluso como una oportunidad en compra si llega a haber volatilidad en los mercados. Tengo gráficos de dólar para terminar esta historia de mercados, que me pareció también chévere. Fíjense el dólar en términos de largo plazo. Vean el piso que tiene este mercado. Siempre en los 3.700. Ustedes ven ahí el piso, vamos, de 4 años, que ustedes lo conocen muy bien. La zona que siempre ha estado rebotando, la zona que decidimos nosotros medio confiar un poco que ha funcionado. Y bueno, eso continúa ahí con bastante estabilidad. Nuestro argumento era mil argumentos, ¿no? Están atacando la renta fija, vea Brasil, eh, vea las mismas encuestas colombianas, mil cosas que uno podría surgir, como el punto era, el más importante es, el día que rompamos los 3.700 que Alianza que confía que en algún momento va a llegar, en algún momento no es que Fresco, que en cualquier momento, ¿no? Nosotros estamos recolectando información, mientras tanto somos compradores de los 3.700, pero el mensaje es: se necesita mucha más información, tal vez era lo que queríamos plantear. Y un grafiquito del zoom del dólar, en que la subida, eh, pues ha sido, como les digo, muy organizada, pero difícil. Sube 40 pesos, baja 10, sube 50, baja 20, y ahí va armando una banderita que por ahora ha aguantado y que le tocó vivir el viernes, pues esa gran volatilidad de bajar casi que de todo y después rebotar la mitad con esa noticia de la intervención de crédito público. Entonces, esta fue la historia de los mercados completamente, los movimientos, y les dejo un gráfico para cerrar el tema internacional y podernos ir a los temas locales, de la inflación gringa, pensando un poco ya en los temas del próximo año. Esto me sirve para visualizar algunos de los riesgos que les vamos a contar para el próximo año. Entonces, digamos, ¿qué pensábamos nosotros hace un año cuando era todo el tema de es que Donald Trump va a ser inflacionario y cuidado? Y nosotros decíamos varias cosas. Decíamos, vea, la última guerra comercial, la del 17, no generó nada de inflación. O sea, la inflación fue mínima. Así que obviamente nadie sabe cuál es la forma de la guerra comercial. Hace un año nadie sabía hasta dónde iba a llegar. Pero la única historia que teníamos es que no era, es que eso era inflacionario segurísimo. Y hubo tarifas, hubo cosas que se jugaron. Pero el argumento más fuerte que nosotros teníamos, y tal vez funcionó igualito en el 17, nosotros decíamos es que, vea, nosotros no vemos presiones en el petróleo o en la gasolina, y ahí el petróleo y la gasolina son las líneas, el cambio anual son las líneas verdes y azules. Esto es una carreta que le hemos echado aquí mil veces. Y nosotros decíamos, mientras eso esté creciendo negativo a tasas del cero, va a ser un bálsamo. O sea, por más de que haya choques inflacionarios, eso va a estar jalando la inflación, no la va a dejar ir. De hecho, a los niveles en que se está moviendo en este momento la gasolina y el petróleo, pues es mucho más en el largo plazo. Fíjense que ha funcionado en el largo plazo muy bien, se correlaciona mucho más con una inflación del 2% en Estados Unidos. Entonces ha sido una gran fuerza de venga para acá para el 2, y aranceles y cualquier cosa que ustedes se imaginen, y tratando de sacar la inflación por encima del 3. Obviamente este dato al final, al 2,7, ayuda un poco a pensar que esa sigue siendo la gran fuerza, y por eso Alianza para el próximo año dice, pues, o sea, si en algún momento el petróleo se queda, digamos, hace mínimo en 50 o en 60 o algo así, cuando lleguemos a abril, mayo del próximo año, ya no vamos a tener esta, digamos, ya vamos a estar con estas variables pegadas al cero, y cualquier cosita arriba, un petróleo a 70, a 80, a 90, ya son choques de 30 o 40% en este gráfico, que equivalen más a una inflación al 4 o al 5. Imagínense si eso pasar. Entonces, para nosotros es el riesgo más evidente, más fácil de ver, que siempre sucede cuando se ha tenido una presión muy bajista en petróleo. El petróleo trae regalos, y los trajo con su caída, trajo regalos de Navidad y de Año Nuevo todo el 2025, y hay que vigilarlo para el próximo año. Pero digamos, ese, era, digamos, ese es como el mantra de Alianza, y es, mil choques pueden haber, yo no puedo vigilar los, no sé, 500 componentes del IPC gringo, mucho menos ni siquiera los colombianos, no voy a ser los gringos. Pero el mensaje es: si no hay choques de petróleo, no hay una inflación disparada. Y cuando se tiene petróleo
en rangos bajitos en los que pueda rebotar en algún momento fácil, ahí sí comencé a preocuparse. Entonces, nosotros vamos a estar muy vigilantes de la inflación el próximo año, pero aún así, digamos, en la foto con la que va a arrancar el año, la vemos todavía para abajo. No vemos todavía, digamos, vemos que todavía puede haber una convergencia buena el próximo semestre en materia de inflación, ayudando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue abril y mayo, donde ahí ya las presiones ya no van a ser bajistas. Em, y bueno, yo creo que ahí terminamos. Ahí tenemos un grafiquito también, antes de hablaros de lo local. Para introducir lo local, tengo dos gráficos. Un gráfico que compara la gasolina colombiana con la de Estados Unidos, solo para pasarle de ladito, como ya hablamos de gasolina, le pasamos de ladito la gasolina y ustedes ven ahí, pues que la inflación, la gasolina en Estados Unidos está a 11.500 el galón y la colombiana a 16.000, solamente para recordar que eso no debería estar pasando. La colombiana debería estar más o menos a 13.000. Los consumidores colombianos están subsidiando bastante todo este tema de la gasolina y el subsidio se le está dando a los del diésel. Los que consumen diésel pues están pagando 11.000, entonces todavía digamos, ambos deberían estar en 13.000. El diésel debería subir a 13.000 y el consumo de gasolina colombiana debería estar en 13.000 también abajo. Entonces, bueno, solo para tener en cuenta y ustedes se dan cuenta pues y que se ha estado alineando bastante la gasolina en Estados Unidos y ayudando mucho. Listo, ahí terminamos esta historia y nos vamos a viajar al tema local, donde Carlos va a volver a acompañarme. Arrancamos con un meme para contar esta historia local. Eh, el meme tradicional oiga, de Navidad, ¿qué quieres? Yo quiero un dragón. Entonces el Papá Noel le dice, no, hombre, sea realista. Entonces le dice, "Oh, quiero que el Banco de la República baje tasas, como cualquier miembro del gobierno diría, y Papá Noel le dice, no, más bien dime de qué color te gustaría el dragón". Entonces, es claramente, va a ser un año complicadísimo para que bajen tasas. La idea es que eventualmente pudieran hacerlo, pero todo va a depender pues de este entramado entre el choque de deuda que se está viviendo, el choque, la inflación que viene para abajo, la intervención de crédito público tratando de aliviar eso, pero sabiendo, o sea, básicamente todas las jugadas de crédito público siempre van a tener la carga y el peso de la parte primaria, que es lo que decía Carlos. Usted puede hacer muchas cosas interesantes y ayudar, pero si usted esas ayudas después tiene que ir a la parte primaria y bueno, finalmente entonces, ¿qué está haciendo usted de ingresos y gastos? ¿No? Imagínese una familia que está gastando mucho más de lo que le ingresa, pero que tiene una persona súper dedicada, el tío de la familia, el hermano del papá le ayuda un montón para que maneje las deudas y se las cambia y busca tarjetas de crédito mejores, y logra refinanciar deudas y hace y va y hace, pero si el señor de la casa sigue gastando mucho más de lo que le ingresa, pues no hay magia que valga, digamos, ese es como el punto. Y al mismo tiempo la magia pues puede traer riesgos, que es lo que también habíamos mencionado en algún momento, pero bueno. Esas son las grandes discusiones con las que va a arrancar el primer semestre y es, ¿vamos a tener un ataque a la deuda pública o no? Y si hay un ataque a la deuda pública, puede eso transferirse al dólar, que sería como la forma de presionar al Banco de la República, y acto seguido se podría transferir incluso al mercado de renta variable solamente porque hay mucha volatilidad. Y tuvimos la reunión del banco y arrancamos con esta gráfica como para darles un poquito de mercado antes de que Carlos nos cuente qué pasó con el banco. Entonces, a mí me llamó la atención, pero obviamente esto es una discusión que no habrá forma de zanjarla. Pues en que el gobierno dice, y lo hemos nombrado tantas veces aquí que hasta me da pena repetírselos, pero el gobierno simplemente dice las tasas de interés que pagamos son altas porque el Banco de la República no ha querido bajar. Eh, y los que estamos en el mercado sabemos que no, que el orden de los factores es absolutamente diferente. El banco estaba bajando tasas hasta que dos cosas pasaron: la inflación dejó de caer y se estabilizó, y por mil razones, desde el dólar hasta salarios mínimos, y los inversionistas comenzaron a vender durísimo la deuda colombiana porque incumplió la regla fiscal dos veces en una cuestión de 6 meses. Eso no tiene más historias, eso no es parte del Banco de la República, pero ni modo, hoy el ministro de Hacienda dijo, nosotros estamos convencidos que las tasas de interés que paga el gobierno tienen su principal motor en las tasas del Banco de la República. Y pues aquí está el gráfico mostrando que pues además es imposible sustentar esa afirmación. Es exactamente opuesta. El Banco de la República siguió bajando y se quedó quieto y ha habido dos ataques a la deuda pública. Eh, Uno, pues, digamos en el 2025 ambos de hecho. Uno que termina en junio y es suspendido por la intervención de crédito público, y uno reciente que acaba de empezar
separándose pues de esa tasa del banco. Lo malo es que estas son profecías que se autocumplen. Cuando la gente vende bonos, eh, también dice, pero ¿sabe qué? Banco de la República, usted también págueme más porque pues finalmente su país está lleno de riesgos. Entonces también incluso no solamente es que la deuda del gobierno coja para arriba tranquila y la del banco se pueda quedar abajo esperando a que se calme el tema fiscal, sino que los inversionistas en algún punto pueden atacar al banco. ¿Cómo atacan al banco? Si el banco dice, usted no me puede atacar a mí porque yo no tengo bonos. No, no, es que yo le ataco la moneda, le ataco su peso colombiano y ahí vía inflación usted sí tiene que responder. Y eso fue lo que le pasó a Brasil, y eso fue toda nuestra historia de la brasilización o el ataquiño que le podían hacer al Banco de la República en nuestro documento que enviamos a clientes hace como semanas y le presentamos a ustedes gran parte de eso. Ese es como el ambiente que se está viviendo ahora. Entonces, en medio de esto hay muchos guerreros, ¿no? Yo creo que todos son los guerreros de lado y lado. Los especuladores, entre comillas, que obviamente son los bond vigilantes, gente que sabe mucho de macro y dice, a mí no me echen cuentos, el Banco de la República tratando de estabilizar, el crédito público haciendo jugadas, el gobierno con su mantra de yo gasto más y con eso voy a generar mejores ingresos en el futuro, cada uno en esta batalla. Y tuvimos al banco, Carlos, ahora sí, se la vota usted y dígame cómo vio esa junta, me pareció cortica, de hecho, ¿no? No hubo ambiente para mucha discusión, noté un poco de estrés, pero no sé si el estrés era mío, más bien de este día tan movido. Pero bueno, ¿usted qué vio? Pues Felipe, efectivamente en la última reunión de la Junta Directiva del Banco de la República se optó por mantener inalterada la tasa en el 9,25%, recordemos. Y como usted mencionaba, pues la votación fue similar a la de las últimas reuniones. Cuatro codirectores decidieron mantener la tasa inalterada. Un par nuevamente impulsó un recorte de 50 puntos básicos y el codirector restante o eh, optó por un recorte de 25 puntos básicos. Entonces, en ese sentido se repitió ese patrón y se mencionaron, de hecho, la rueda de prensa empezó antes de lo anunciado, que digamos va en línea con lo que usted mencionaba. Se mencionó que la inflación, si bien había cedido recientemente y se ubicó en el 5,3%, pues en cualquier caso sigue siendo superior a la de cierre de 2024, que recordemos estuvo en 5,2%. A su vez, el gerente Villar destacó que las expectativas inflacionarias a 1 y 2 años han aumentado y esta pues, es una de las preocupaciones de la parte, si se quiere, ortodoxa de la Junta Directiva del banco y también hizo hincapié en que la demanda interna, el crecimiento económico, se expandió a un mayor ritmo que el que esperaba el equipo técnico en el tercer trimestre, 3,4 versus 3%. Entonces, de esa manera, digamos, se dieron estos argumentos, pero sí en cuanto a las preguntas que le hicieron, sobre todo al gerente Villar, pues él se mantuvo muy cauteloso, sobre todo respecto a las dudas, respecto al gráfico que usted ya comentaba, ¿no? Y ese ataque especulativo y el estado actual del mercado de deuda pública. Y él, pues, digamos, como digo, se mantuvo cauteloso, decidió también, y creo que es la visión de todos los codirectores, esperar a ver qué va a pasar con el incremento del salario mínimo y la reacción que puedan tener los mercados precisamente a la decisión, ¿no? Entonces, pues nosotros desde Alianza y precisamente lo comentamos en otro documento que ya enviamos a los clientes, eh, pues esperamos que si se mantiene este ataque y si se replica el escenario que vivió Brasil entre 2023 y 2024, pues eso llevaría a que el Banco de la República pues se vea obligado a incrementar la tasa de intervención. Nosotros creemos que puede ser incluso en 100 puntos básicos y de esa manera terminaría dicha tasa en 10,25 para precisamente sortear esa crisis por la que atraviesa el mercado de deuda pública. Ahora, esto dista de la visión que tienen los analistas todavía muy a la expectativa de lo que puede ocurrir en materia inflacionaria y por eso ya pese a que la expectativa de tasas, digamos, ha cambiado, ya no contemplan un recorte, pero sí una estabilidad,
pues lo cierto es que eso dista de lo que algunos analistas, incluidos nosotros desde Alianza, pues ya hemos mencionado, ¿no? Esa necesidad de que el Banco de la República incremente su tasa de interés. Esto es muy interesante. Yo sé que de pronto ustedes dirán, me queda difícil entender qué es la palabra, que ese adjetivo interesante para un economista, pero es muy interesante ver este tema. Hay analistas que dicen no van a tocar tasas. Hay analistas que decimos no, de pronto tres o cuatro. Y el mercado dice no, ocho o nueve. Esto no es normal. O sea, nosotros, obviamente, todos nos equivocamos una barbaridad aquí, pero generalmente tantas visiones tan opuestas es rarísimo verlas. Y yo creo que aquí el tema es un poco, es quienes creen que esto es solamente como una macro, que solamente ver la inflación y si la inflación comienza a bajar, entonces el banco no debería tener ninguna razón para subir, que yo creo que la inflación va a bajar por lo menos los próximos meses, o sea, porque en ese caso, ¿para qué el banco va a subir? No debería subir. Y más los que yo creo, los otros analistas que le dan mucho valor al mercado como un agente. Y el mercado ha estado desde hace tiempo diciendo acá hay algo que no coincide las tasas que está pagando el país, ni siquiera las tasas reales, así se digan que son altísimas, con lo que con el perfil de riesgo del país. Vea, Brasil paga, en términos reales, el Banco de Brasil paga 10% por encima de la inflación, paga tasas del 15%. Entonces, cuando Colombia tiene la inflación al 5 o al 5,20 y paga al 9,20, entonces paga 4% por encima de inflación. Uno dice es que Brasil es Brasil. No, los números colombianos son peores que los de Brasil ya en casi que cualquier aspecto, desde el riesgo país hasta los déficits, pasando por la inflación de largo plazo. Lo único que tenemos mejor nosotros es que ellos tienen más deuda que nosotros. Entonces, es una discusión muy interesante. Los que creemos que va a haber subidas es porque decimos es muy difícil que los inversionistas se queden tranquilos con esta situación. Y ahí entra crédito público a decir, yo voy a tratar de solucionar esto, yo voy a encontrar mecanismos para que no haya una oferta de test tan grande, una oferta de deuda tan grande, que fue lo que hizo a final de la semana, encontrar una forma en poder solucionar la deuda del gobierno y ir solucionándolo con otros agentes y encontrando otros canales pues que está muy bien. Claro, la crítica es que de pronto paga unas tasas, les toca pagar unas tasas superiores para hacer estas movidas. Pero bueno, ahí básicamente el 26 va a ser supremamente interesante, porque acá hay dos visiones totalmente opuestas, yo creo, entre los que metemos mucho más mercado y estrategia y creemos que que las tasas no las determina digamos, un modelo estático y mucho menos el tema de la inflación es como única variable. eh, y quienes piensan que puede ser un poco más tradicional desde que la inflación baje, todo está bien. Y a Brasil le pasó eso. A Brasil los primeros 4 o 5 meses del ataque le bajó la inflación, el banco bajó tasas en su momento, y el ataque le terminó durando más de un año. Entonces, bueno, una situación bien, bien compleja. Y tuvimos también, Carlos, pues tuvimos la parte del Minhacienda, ¿no? De crédito público, pues que sorprende todas las semanas con movidas muy interesantes. Cuéntese a ver cómo la vio usted, qué fue lo que terminó haciendo, qué fue lo novedoso que hizo Crédito Público al finalizar la semana, que nos dejó a todos, o sea, básicamente el que se está apostando en contra de la deuda colombiana, tiene que pasar por encima del crédito público, mejor dicho, en la forma mejor dicho, están defendiendo la deuda, y se pararon a defenderla. Entonces, cuente ahí qué fue lo que hicieron. Así es, Felipe. Bueno, supimos el viernes que Crédito Público adelantó una política, una estrategia que ya venía pensando y esta pues consta en hacer una colocación directa de títulos, pero a diferencia de lo que venía haciendo, que era con las mismas entidades públicas a fondos administrados, en este caso, esa colocación directa estuvo dirigida a un gran inversionista en el extranjero. ¿No? Y entonces aquí, digamos, lo que pudimos saber es que esta colocación directa fue o tuvo un monto muy considerable de cerca de 23 billones de pesos, ¿no? Con unas tasas, pues bien altas, de más o menos de 60 puntos básicos por encima de las tasas de cierre de algunos títulos.
de tasa fija en pesos. Y pues digamos, lo interesante de esta estrategia es que pues claramente es algo, una política no ortodoxa, digamos, como le decía, no pues sorprendió al mercado, si bien algo ya se venía rumoreando. Entonces, pues de esa manera se cumple con uno de los objetivos, o al menos Crédito Público así lo cree, de que los extranjeros recuperen el interés en la deuda colombiana. Por supuesto, como menciono, pagando, digamos, el gobierno colombiano una muy alta tasa. Y de esa manera, pues lo que podemos ver es que si uno excluye la operación del TRS, este swap, que hizo parte de este financiamiento muy comentado a lo largo del año en francos suizos y esta colocación directa, pues los extranjeros mal que bien pues, se hicieron con cerca de 2 billones de pesos en TES, ¿no? Entonces, de esa manera, pues todas estas estrategias de crédito público, pues muestran no solo este interés, pero también distorsionan el mercado y como usted ya mencionaba, pues hay una gran discusión al respecto. Algunos, digamos, valoran que este tipo de movidas contribuyan a que pues, el gobierno básicamente se quede sin caja, pero por otro lado hay unas críticas, me parece que tienen un sustento bien importante y es que pues este tipo de mecanismos no están sujetos a las leyes propiamente del mercado, no se subastan este tipo de títulos, entonces generan una serie de preguntas y suspicacias ahí pues que deben ser tenidas en cuenta. Ahora, para 2026, pues uno espera que continúen ese tipo de operaciones y le resten, digamos, lugar a las subastas tradicionales, ¿no? Sí, o sea, en últimas, digamos, todo esto, uno puede tener detractores y gente que apoye todas estas movidas, pero al final lo que pasa es que lo que le queda a uno, tal vez de lo que uno puede medir es qué está haciendo el gobierno finalmente, volviendo a lo primario, volviendo a lo básico, está solucionando algo y la verdad es la razón es no. Entonces, para nosotros tener una lectura de la deuda colombiana, no solamente tenemos que pasar por medir el tema fiscal y las tendencias, sino que tenemos que tratar de pasar a través de todas las diferentes movidas que está haciendo Hacienda en crédito público pues, para mejorar las condiciones de financiación. Entonces se vuelve un tema bastante complicado y creo que es por diseño también, porque la idea también es que no sea fácil anticipar a lo que va a hacer crédito público y dejarlo sin espacio de maniobra. Pero bueno, de nuevo estamos aquí. Y hay que hacer una maestría en movidas de crédito público porque cada vez es algo nuevo, ¿no? Realmente lo que sí es vamos a terminar aprendiendo mucho más de lo que se sabía antes y pues cosas, como dice Carlos, digamos, hay cosas que a uno con muchísimas como si esto sí valía, es como si como si estuviéramos jugando un partido de fútbol y de pronto alguien la coge con la mano y uno dice, un momentico, pero esta regla sí valía, sí, claro que sí vale, bueno, pero en este caso todo es, digamos, todo se pueden hacer esas colocaciones, digamos, el punto no es que no se pueda, tal vez la prima es la que uno dice, bueno, pero son 40 básicos, eso usted le está pagando a los creadores de mercado toda esa plata cuando les emite o no, o cómo funciona, bueno, mil cosas, pero el caso es que se plantea una defensa férrea a la deuda y bueno, finalmente eso fue lo que hizo Crédito Público a mediados de año y por un tiempo logró defender muy bien la deuda pública hasta que los números macro volvieron a pesar, que de nuevo es algo que ellos no pueden manejar, esa es la carga con la que ellos tienen que tratar de lidiar, pues. Y es que Hacienda, pues, pues tiene una estrategia clara de que el déficit solo se cura si hay reformas tributarias o impuestos, no vía gasto. Pero bueno, creo que ahí terminamos la historia y vamos al final rápidamente a hacer una lista de cositas que van a pasar el próximo año, ya para irnos despidiendo de ustedes y deseándoles, como siempre, lo mejor eh, aquí a este final de año, las fiestas con la familia y todo eso. Pero bueno, antes de todo este tema de la despedida, trajimos un slide de cuáles son las preocupaciones que tiene los inversionistas a nivel mundial para que el arranque del 2026. Entonces, la mayoría de inversionistas, hay como un foco enorme
por supuesto, las preocupaciones con las que termina el año en tema de las valoraciones de las empresas tecnológicas, que se desvanezca el entusiasmo por la inteligencia artificial. Ese es como el 57% de los encuestados. Esa es una encuesta de Bank of America. Perdón, es del Deutsche. Dice, 57% están obsesionados por si el tema de la IA ya ha sido saturado o no. Después hay otras preocupaciones que también son relativamente importantes, como qué va a ser el nuevo presidente de la Fed cuando llegue, si sus recortes van a ser muy agresivos y eso va a generar turbulencia o falta de confianza pues, en la Fed, ¿no? Si llega con muchas reducciones de tasa, logra convencer al mercado, pues de pronto como institución la Fed se debilite. Otra preocupación es la crisis en el capital privado. Recuerden pues que aparte de todos esos mercados que nosotros vemos que son los mercados más visibles, hay obviamente un mercado enorme de private equity, de proyectos de largo plazo que tienen unos vencimientos importantes este y los próximos 2 años, entonces que la gente tenga capital y liquidez para seguir ayudando a esos proyectos de largo plazo que van desde, por supuesto, desde crédito hasta invertir en empresas directamente. Hay otras cosas como que se suban las tasas de los bonos, em, que haya movimientos de tasas a la baja también de parte de los bancos centrales. Bueno, hay otras variables ahí en general que me llamen la atención a mí de esas. Por supuesto, el tema de Japón, que está más bien como al final, de que Japón afecte las movidas de los mercados, porque definitivamente la tasa se sube mucho en Japón y no ayuda. La turbulencia en activos cripto, que ustedes me han oído hablar mucho de eso, que a mí me preocupa su efecto sobre los mercados. Y me llama la atención, una recesión la ponen pues de últimas. Nadie está arrancando, muy diferente a como arrancó este año. El 25 arrancó y era el foco. Vamos para una recesión. El 25 lo terminamos con una tasa de desempleo al 4,6 y ya no es el foco de la recesión. Eso es bien, bien llamativo. Probablemente pues ese tipo de cosas que el mercado no está esperando probablemente son las que más uno le para bolas. Este tipo de listas uno no las usa para preocuparse por lo mismo. Las preocupaciones que están ahí, pues ya están en su mayoría reflejadas en los precios de los mercados, hasta donde se conoce la información. Pero bueno, obviamente la recesión siempre es la historia continua en los últimos 2 años que nunca se da. Hicimos una lista local nosotros de lo que se nos ocurriría de lo que puede traer el 26. Pensamos también en temas globales con los que terminamos, digamos, la semana viendo el bono de Japón por encima del 2. No le hizo nada a los mercados, pero pues lo estamos vigilando. Las tendencias de la inflación y el desempleo, pues que se movieron muchísimo en los últimos datos para ver si son de verdad, si el desempleo se va a deteriorar agresivamente o la inflación va a seguir bajando. Las movidas de crédito público, muy activas, muy interesantes movimientos que van a continuar porque ya el director de crédito público dijo y yo tengo todo un paquete de jugadas que voy a seguir utilizando, entonces va a ser muy activo el próximo año. El ajuste del salario mínimo, del cual no lo sabemos, ustedes tampoco lo saben todavía, no sabemos si van a ser el 1.600.000 y ya eso es una subida fuerte, pero digamos no inmanejable en términos de inflación, pero obviamente lejísimos del 7 que los empresarios quisieran, pero si es más del 12 ya va a ser mucho más complicado, no lo sabemos todavía. Como les habíamos mencionado, todo este ataque a la deuda especulativa, a la deuda pública, perdón, este ataque especulativo a la deuda pública y lo que pueda afectar la política monetaria, el dólar y a otros activos, la emergencia económica que ya nos contó la historia Carlos, de que podía generar. Yo no creo que eso afecte mucho a los mercados, pero sí a la economía, sí, obviamente tener un impacto en la economía. La reforma pensional, que no sabemos si finalmente va a continuar o se va a caer, y el decreto sobre las AFPs, que también podría en cualquier momento en marzo salir, y eso sería uno de esos efectos muy positivos sobre los mercados en corto plazo, con muchísimas críticas en el largo plazo de por qué usar los ahorros directamente, digamos, sin dejar que sea el profesional el que decida cómo invertirlos para traerlos a la economía y de paso ayudarle un poquito a la financiación del gobierno. Y de temas generales para el 26 como más de largo plazo, obviamente, elecciones generales en América Latina y ver hasta dónde va a llegar la marea rosa. Obviamente, la marea rosa, pues, o sea, los gobiernos de izquierda los golearon este año, pero vienen partidos difíciles, el de Colombia, el de partido de Brasil. Hay partidos que pues, que no tienen fecha de vencimiento, no tienen fecha de pito final, como el partido en Venezuela de la marea rosa. Ni idea cuándo vaya a cambiar y si va a cambiar.
Y México es el que sí se va a quedar con gobierno de izquierda mucho más adelante, pero pues es un gobierno de izquierda, obviamente, eh, bastante funcional en términos de su relación con Estados Unidos y el comercio y bueno, y todo esto. Vamos a tener elecciones legislativas muy importantes para para toda la agenda de Trump, porque toda la agenda de Trump es muy cargada, ¿no? Entonces, temas desde Venezuela, Ucrania, Taiwán, todo lo que se habla en los diferentes, su relación con China, con la Unión Europea, pero adicionalmente todo eso, Trump va a tener la presión de las elecciones legislativas de mitad de periodo, pues porque podría cambiar mucho el balance en el Congreso. Nosotros vivimos obsesionados con el petróleo. Para mí el petróleo es el que nos va a dar la próxima gran señal para mover portafolios, pero eso sí simplemente es vigilar el petróleo a partir de abril, que no esté por encima de 60. Ahí sí, sí lo está. Vamos a tener para nosotros decisiones muy importantes de bajarle el riesgo a los portafolios. Si no, si sigue abajo no hay problema. Y pues por supuesto, como hemos dicho, el nuevo presidente de la Fed, que también va a generar bastante ruido cuando llegue, que va a ser en mayo, eso no va a ser en el corto plazo. Bueno, esa es la lista de cosas, creo que ya estamos llegando ahora hacia el final, vamos a mostrarles un poquito de calendario de la próxima semana, que tampoco es que pase mucho. Eh, Nos terminamos con este meme ahí, básicamente como en las manos de todos ellos, y colocamos el año que ya pasó y el 26 que viene, obviamente. Vamos a tener muchísimas teorías y opiniones y seguramente vamos a disfrutar un montón el próximo año. Analizar los mercados, obviamente algunas veces súper aporreados y otros días contentos de que se den nuestras predicciones. La próxima semana no tiene muchas noticias, la verdad, la próxima semana ya debería uno estar más tranquilo, pero pues vamos a arrancar sin saber qué va a hacer el gobierno con esos dólares de pronto de los test que vendió y todavía no sabemos el mercado gringo si va a recuperar dinámica, pero es una semana supremamente corta en términos de mercado y de noticias, ¿no? Entonces, miércoles va a ser más livianito y ya jueves cerrado, entonces la semana la verdad no debería pues tener mucho movimiento. De nuevo, depende de cómo terminamos esta, que fue bastante, con tendencias bastante fuertes. Y en términos de ocio, aquí creo que tenemos varias recomendaciones. Entonces, no sé ahí quién quiere arrancar, si quiere arrancar el de la rumba o el de las pelis. Tú Listo, que sí, pues me encomendaron está bien, dale. comentarles ahí. Un saludo, Felipe, Carlos, y a los espectadores como siempre. Sí, pues la primera recomendación es comentarles lo que trae la Feria de Cali en su edición número 68 desde este 25 hasta el 30 de diciembre, fechas en las que pues esta ciudad se convierte en el escenario de música, tradición pues los eventos para todos los públicos, para todos los gustos y pues digamos se verá entonces la apertura con el Salsódromo, un desfile que ya es emblemático el 25 de diciembre, le sigue pues el desfile de autos clásicos el 27, luego el Carnaval de Cali Viejo pues más de 60 conciertos, ferias y encuentros culturales que pues pueden encontrar todos los detalles en la programación que se encuentra en la misma página del evento. Y bueno, ya pasando a las recomendaciones como siempre de cartelera, quizás no tan recientes, pero pues que igual son, como pueden ver, de gran calidad, son estas dos películas y esta serie en orden de calificación. La primera es esta serie Fallout, que luego de un año estrena su segunda temporada y digamos que continúa la historia postapocalíptica que sigue a varios supervivientes de una catástrofe nuclear, que es una serie basada en una saga de videojuegos del mismo nombre, que en lo personal no he jugado, pero que cuando vi la primera temporada, pues se da una cuenta que está hecha para todo público, dado que mezcla comedia, drama, suspenso, un poco de misterio y en general pues bastante acción. Súper recomendada. La segunda recomendación es esta película, Marty Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow, que pues son actorazos, y dirigida por Josh Safdie, que es el mismo director de Diamantes en Bruto del 2019, también gran película. Y pues digamos que esta historia sigue la vida de Marty Reisman, un buscavidas que se hace aspirante a campeón de ping pong de mesa en la ciudad de Nueva York durante los años 50, que de entrada no parece tan llamativo, pero pues conforme avanza la trama, pues resulta bastante inspirador. Y ya la última de las recomendaciones es esta que quizás no necesita tanta presentación, ya es la tercera entrega de Knives Out, que trae de nuevo al detective Benoit Blanc para resolver este misterio, este asesinato
pues ya con el ingenio y la comedia que caracterizan a esas películas. Sí, yo ya me vi las dos anteriores, me han parecido supremamente divertidas. Claro, y este cast de la tercera está buenísimo. Hay muchos actores muy interesantes. No había escuchado la otra, la del jugador de ping-pong, no la he oído. Pero también se ve buena y Fallout me vi la temporada pasada, súper divertida. Feria de Cali les estaba contando que nunca he ido. O sea, soy como, hay que corregir eso en algún momento. De pronto una invitación por ahí de alguno de los televidentes para armar un plan a Cali. Pero bueno, no, ustedes ven unas buenas recomendaciones. Ya aquí terminamos bueno, un año que para nosotros nos ha encantado tener el podcast, nos ha encantado que ustedes nos hayan acompañado, mucha gente lo ve, tenemos no sé, 4.000, 5.000 personas que lo terminan viendo, que para nosotros eso está muy bien, vean, en una conferencia de mercados le va bien, consigue 1.000, 1.500 personas, esas conferencias son cada 6 meses, entonces para nosotros es un gran orgullo y nos encanta, pues, y una responsabilidad que nos hayan apoyado y que nos hayan acompañado. Y ojalá lo sigan haciendo. Nosotros vamos a tratar de siempre mejorar. Y bueno, y estar muy juiciosos. Aquí esta es nuestra cita semanal. Tómense las vacaciones. Ojalá, como les decía al principio, nos extrañen un poco. Nosotros seguramente los vamos a extrañar. Sobra decir que a todos nosotros nos encanta hablar. Eso es como parte de del skill que se necesita para ser analista, que no le guste hablar y le guste contar historias. Entonces aquí vendremos con más historias el próximo año y ojalá en compañía de todos ustedes a los que quieran invitar. Entonces les deseamos una feliz Navidad, un feliz año, lo mejor para sus familias, muchísima salud como siempre, que descansen y en el 26 vamos con toda, aquí todos juntos. Entonces feliz año y hasta la próxima. Adiós, Felipe, feliz año a todos. Feliz año. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.